Tras una temporada turbulenta le nombraron para calmar las cosas. Como había empezado su carrera en correos, lo habían bautizado con un mote no demasiado halagador: el cartero. La segunda alternativa era la Policía Nacional. Entre otras cosas, su misión era la de investigar sucesos excepcionales, entre los cuales, sin duda, podía estar el asesinato del primer ministro. Además, la unidad de homicidios quedaba englobada en la Nacional. Ahí era donde se reunían los agentes más competentes del país a la hora de resolver homicidios. El jefe de la Nacional era el durísimo Tommy Lindstrom. En poco tiempo se había vuelto el favorito de los medios de comunicación. Lo llamaban Tommy Turbo, después de que la policía lo parara cuando iba en su SUV a 174 kilómetros por hora. También lo apodaban Super Cop, probablemente porque solía participar activamente en los casos, a pesar de no tener formación policial. La tercera opción era la policía local, la Policía Provincial de Estocolmo, cuya área de competencia era la delincuencia común, por ejemplo, homicidios en la calle. Hans Holmér era el comisario de Estocolmo, pero tampoco tenía formación de policía ni experiencia en resolver casos de crímenes con violencia. La SAPO y el inspector responsable, Alf Carlsson, habían fracasado en su cometido de proteger al primer ministro. Si tomaban el mando del caso, eso implicaría que estarían intentando aclarar su propia responsabilidad. Los medios no desaprovecharían la ocasión. Así pues, había dos opciones: la Policía Nacional y la Policía Provincial de Estocolmo. Tommy Lindstrom no temía ensuciarse las manos. Le encantaba ser el centro de atención. Sin embargo, respecto al asesinato del primer ministro, se decantó por otra táctica. Después de haber recibido información del asesinato a primera hora de la mañana, eligió volver a meterse en la cama y luego quedarse en casa para celebrar su cumpleaños. Comió tarta, se deleitó con el nuevo palo de floorball que le habían regalado sus hijos y se lo tomó con calma un rato más. Sobre las 10:30 llegó al centro y a su despacho. A estas alturas ya habían asignado quién sería el encargado de llevar el caso. Cuando Hans Holmér se enteró de la noticia, a las 7:35, estaba, según informó él mismo, en el Hotel Scandic de Borlänge, con su novia Asa. Al día siguiente, tenía previsto correr los 90 kilómetros de la 18ª Vasaloppet, la carrera de esquí de fondo más importante del país. Sin embargo, tuvo que coger el coche y volver a Estocolmo. Cuando llegó, ya lo habían hecho supervisor del caso. Nadie sabía muy bien cómo se había tomado esa decisión, pero la cúpula política dirigente debió de dar su aprobación. Hans Holmér cumplía muchos de los requisitos que se pedían para encargarse del caso de asesinato más importante de Suecia. No tenía miedo, era resuelto y contaba con experiencia en la actividad policial, tanto como antiguo jefe de la SAPO como comisario de la Policía Provincial. Su red política era amplia, sobre todo entre el Partido Socialdemócrata al mando del gobierno. Junto con su buen amigo Ebbe Carlsson, a menudo había ayudado a Olof Palme a salir de los peores entuertos. Los escándalos IB y Geijer eran dos ejemplos que podían haber acabado con la dimisión del primer ministro. La lealtad y la dureza de Hans Holmér habían sido puestas a prueba. Junto con Ebbe Carlsson, había estado a la altura y le había demostrado a Palme que podía superar graves crisis. Pero ahora Palme había muerto. Holmér debía encontrar al asesino. Cuando dieron las 10:50 del 1 de marzo, Hans Holmér entró en la comisaría para tomar las riendas del caso Palme. Ya había aceptado la oferta del Departamento de Justicia de contar con un observador. El secretario de Estado, Harald Falk, ya había enviado a un subalterno para que participara en el caso. Que hubiera un representante del gobierno iba en contra de la Constitución sueca, pero circunstancias extraordinarias exigen medidas extraordinarias. Los medios y la ciudadanía esperaban recibir información. Holmér anunció la primera de una larga serie de ruedas de prensa. Solo tuvo tiempo de recibir una breve puesta al día de sus colaboradores. Enseguida decidió que había que pasar de hablar de dos sospechosos a uno. Es decir, en el nuevo texto se hablaría de un solo autor de los hechos. Cómo Holmér llegó a esa conclusión es algo que se guardó para sí.
Eran las 12 del mediodía cuando... Para seguir escuchando este audiolibro gratuitamente, haz clic en el enlace de la descripción y podrás escucharlo completo sin coste gracias a la prueba de 30 días de Audible.